Buenas tardes a los amigos que están compartiendo con nosotros en las redes sociales. Mi nombre es Carlos Veloz y este es su programa Ciencia y Teología, un programa que está dedicado a tratar un poquito sobre los temas tanto de la ciencia como de la teología para el mundo cristiano, para la cosmovisión cristiana. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante y es el tema de la posible existencia de Dios. Cómo los cristianos abarcan este tema desde las diferentes posiciones, tanto científicas como teológicas. Cabe destacar primero que a raíz de la gran cantidad de teorías científicas que han surgido a través de todos estos años, el cristiano entiende que hay una correlación entre esas teorías científicas y la posible existencia de Dios, o la certeza de la creencia en la existencia de Dios, el Dios judeocristiano, nos referimos obviamente. Y una de esas teorías que ha sido muy aceptada por la comunidad científica es la teoría que muchos reconocen como el Big Bang, es conocida como el Big Bang. Y esta teoría postula que el universo tuvo un principio cósmico desde una partícula que la ciencia no tiene 100% la certeza de dónde y cómo surgió esta partícula para dar origen a la expansión del universo. Los cristianos, partiendo desde esa presuposición científica y desde esa teoría científica, establecen que hay bastantes indicios, vamos a decir, concretos en la palabra de Dios, asumiendo el postulado que se presenta en Génesis capítulo 1, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muchas personas se confunden un poco con este postulado, con esta afirmación desde la Biblia, porque entienden que no se refiere exactamente desde la escritura poética, literaria de los antiguos hebreos, de que los cielos se refería al universo. Pero a través de la palabra de Dios se ven suficientes indicios de que los antiguos hebreos se referían a tres estados de la creación: el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. En este caso, el tercer cielo sería el reino de Dios, el segundo cielo sería el universo conocido y el primer cielo sería el cielo que nosotros vemos en la atmósfera, lo que entendemos como cielo en esta parte de nuestro planeta Tierra. Obviamente los escépticos no aceptan esta posición, pero es porque hay un profundo desconocimiento de la parte histórica hebrea y de cómo los hebreos entendían esta posición, esta afirmación de Génesis 1:1. La teoría del Big Bang es una teoría aceptada por la comunidad científica y es bastante sólida, acorde con las evidencias que se tienen desde los estudios cosmológicos de esa teoría. Aunque obviamente se están formulando otras hipótesis a raíz del desconocimiento de la causa primera que dio origen al universo. Obviamente los cristianos entendemos que la causa primera es Dios, desde nuestra fe y desde nuestra certeza en nuestra creencia, porque es bastante consistente con el postulado que mencioné anteriormente sobre el origen o el principio de la creación de todo lo que existe, establecido en Génesis 1. Pero ¿qué postula exactamente la teoría del Big Bang? Bueno, que desde una partícula subatómica cuya causa es desconocida para la ciencia hasta el día de hoy, pero que se sigue investigando, incluso desde las formulaciones de la mecánica cuántica, que ya eso sería un tema un poco más extenso, más profundo, pero nos quedaremos simplemente en el origen de la expansión o la primera acción de la expansión del universo. Esta teoría postula que el universo en ese momento inicial comenzó a expandirse y a raíz de que comenzó a expandirse surgieron la materia, el tiempo, el espacio
las leyes de la física conocida y las constantes cosmológicas que se asumen desde las leyes de la física conocida. Obviamente hay un terrible debate entre la comunidad científica para establecer si el universo surgió de la nada por acciones no determinadas desde un punto de vista de intencionalidad. La parte escéptica o la postura escéptica científica establece que el universo pudo haber surgido de la nada, desde un estado, vamos a decir, de interacción cuántica, en donde podría haber una aparición espontánea de un universo sin una necesidad que la rija o que la determine, sino que espontáneamente surge prácticamente de la nada. Esa es una posición escéptica del mundo científico. También hay otras posturas sobre hipótesis que determinan que hay múltiples universos o múltiples estados de universos que surgen espontáneamente y que nosotros somos parte de ese accionar constante de esos múltiples universos. Obviamente eso es una posición que no es empírica, que no es demostrable, no hay ninguna evidencia al respecto para sustentar esta hipótesis, pero se tiene en la mesa esa posibilidad. Obviamente es una posibilidad sustentada en una fe, en una creencia de que esto es posible a través de leyes físicas no conocidas o de las leyes físicas no conocidas como la ciencia la reconoce en la actualidad. Pero, ¿qué es lo que postula la creencia y la fe cristiana? ¿Por qué es consistente para los cristianos sostener que el principio de todas las cosas que existen en el universo, la materia, el tiempo, el espacio, incluso la inteligencia misma de los seres vivos, en este caso nosotros, y de múltiples seres vivos que están establecidos en nuestro planeta, ellos sostienen la creencia de que como hay un origen de todo, hay una causa originadora de todo. Es lo que presenta la postura de causa y efecto, de que no puede haber un efecto sin una causa primera. Y esto es consistentemente lógico y razonable, desde el punto de vista de que la observación que tenemos hasta el día de hoy es que todo lo que tiene un origen o un efecto secundario tiene que tener una causa inicial. Ahora bien, ¿basado en qué estaría esa causa inicial? ¿Cuál sería la consistencia o la firmeza de que una causa inicial sería una causa con intencionalidad para generar todo? La postura cristiana establece que todo lo que nosotros vemos en la naturaleza, la inteligencia de los seres humanos, la majestuosidad del universo, sus leyes físicas bien establecidas y consecutivas para que una actividad en la naturaleza sea producto de una consistencia en otras actividades de la naturaleza, es bastante lógico y consistente presentar y postular que hay una posibilidad de un Dios creador con intencionalidad y dador de esa capacidad inteligente que tenemos nosotros los seres humanos. Obviamente hay un sinnúmero de cosas que están vinculadas con el origen del universo, y una de ellas es la creencia de la teoría que sostiene que la misma evolución de la vida surgió también espontáneamente. Hay una correlación, incluso si se podría decir sospechosa, desde las hipótesis que sostienen que el origen de la vida surgió de una manera espontánea desde materia inerte o materia muerta. Eso también sería una creencia y un sostenimiento basado en una fe desde una parte científica escéptica. Pero la parte científica y la posición cristiana de muchos científicos cristianos establecen su fe de que lo que está establecido en el universo, lo que se ve, la majestuosidad y toda la correlación
hasta llegar a nosotros y a la inteligencia humana está en la gran posibilidad de que haya sido producto de un Dios creador. Ahora, dentro de lo que nosotros establecemos, también surgen muchas preguntas en otras eras, en otras latitudes, como nosotros podríamos decir, de por qué el Dios judeo-cristiano y no otros dioses de otras civilizaciones. Bueno, lo que tendríamos que someter a prueba y analizar desde el punto de vista racional es qué presentan otras cosmovisiones, otras creencias, otros tipos de fe, otras deidades. Yo podría citar unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, el caso del dios o los dioses del hinduismo, de la religión hindú, que establecen que el universo se creó desde sacrificios humanos. Esto no sería algo consistente, algo que lógicamente pudiéramos sostener incluso con las evidencias que nos da la ciencia desde sus postulados y observaciones del cosmos. Desde que tenemos entendido que el universo tuvo un principio. La cosmovisión hindú ahí pasaría a ser un poquito inconsistente con lo que por lo menos la misma ciencia postula para someter una posibilidad de uno de los dioses con la racionalidad de los datos que arroja la ciencia. No entendería, o desde mi sentido y análisis, no vería como posible que los dioses del hinduismo, basados en esa posición de fe, sería consistente con lo que nosotros tenemos como evidencia. El Dios judeo-cristiano es el único que establece un principio de la creación de todo. Los demás dioses no establecen ese principio. Podríamos interconectar la creencia de la religión musulmana, que es básicamente consistente también con un principio de la creación, obviamente porque salen dentro de un mismo patrón, un mismo origen, una misma línea de creencia, aunque no necesariamente el Dios musulmán establece las mismas directrices del Dios judeo-cristiano. Hay una gran diferencia, hay un gran vacío, aunque los postulados sean básicamente similares. Principio de la creación de todo, como establece que hubo un principio cosmológico de la creación o el surgimiento del universo, o también el surgimiento de la vida, que hubo un principio para la vida. Por ende, entiendo que es bastante consistente la postura cristiana para establecer, incluso desde datos de la ciencia, que el universo tuvo un principio y que ese principio hay una gran posibilidad, no empírica, no material ni observacional, porque estamos hablando de un ser que si tuvo o tiene esa capacidad de crear todo y es el dueño de todo o es el originador de todo, también tendría sus reglas de juego para establecer sus evidencias y darse a conocer desde el método que él entienda sea pertinente para aquellos que confían en él. Esa es la posición cristiana, no tanto así la posición escéptica, que no reconoce ninguna deidad para el origen del universo, pero que sí reconoce que el universo pudo haber surgido espontáneamente de la nada, sin ninguna intencionalidad, cosa que, basándonos en una lógica y en un análisis racional, eso sería algo contraproducente. Entonces, amigos, vamos ahora a una pequeña pausa y vamos a continuar con este tema, viéndolo desde otros puntos de vista y qué dicen algunos científicos al respecto de las evidencias que se tienen hasta el día de hoy y de otras posibilidades científicas para presentar otras dimensiones espaciotemporales, los multiversos que ya lo mencionamos, o una posibilidad de eternidad en las partículas subatómicas, que es lo que se puede estar postulando desde la mecánica cuántica. Así que muchas gracias y continuamos. Bien, amigos, los saludo nuevamente a través de las redes sociales. Estamos aquí tratando el tema sobre la posible existencia de Dios. ¿Cuáles son los postulados
que nos da la revelación cristiana, la fe cristiana, para sostener la seguridad de que haya una posibilidad de un ser creador de todo lo que existe. Ahora vamos a entrar en el análisis de cuáles serían las otras posibilidades que se presentarían en función de hipótesis desde las evidencias plausibles que están en la ciencia. Vamos a tocar primero el tema de cuáles serían las diferentes posibilidades. Nosotros tendríamos hasta ahora 3 posibilidades para el origen del universo, el origen de esa primera chispa, de esa primera energía que surgió y que dio origen a la expansión de tanta energía inimaginable, se podría decir en un término infinita, para que se crearan planetas, estrellas, constelaciones, galaxias, y culminando con la gran propuesta de todo este proceso de la física y las leyes de la física, que es la formación de la vida inteligente, hasta ahora solamente reconocida en nuestro planeta. Obviamente no se duda de que haya posibilidad de que haya vida inteligente en otros planetas por lo vasto del universo, y no considero tampoco que la fe cristiana se oponga a esa posibilidad, porque la Biblia ni niega ni afirma un tipo de vida inteligente en otros planetas. Obviamente sí habla de otros tipos de vidas inteligentes, como son los ángeles, arcángeles, principados, potestades, dominios, partiendo desde interpretaciones teológicas y de un profundo análisis teológico de esos temas, pero no desechando o afirmando, negando posibilidad de vida. Y esa es la culminación de todo esto, la vida inteligente. Ahora vamos entonces a analizar de una manera razonable cuáles serían los postulados que se pueden presentar a raíz de una posibilidad del surgimiento de la expansión del universo. Y repito, esa expansión del universo encierra el origen de la materia, el tiempo, el espacio, la energía misma, concentradas incluso y sujetadas en las leyes de la física, que es la que modifican a la materia, la que le da ese accionar a la materia. Y a raíz de eso, las constantes cosmológicas, que la vamos a tocar. La primera que me viene a la mente sería la necesidad del universo surgir espontáneamente de sí mismo. Esto implicaría que el universo, por alguna razón desconocida, de por sí mismo estaría en la plena necesidad de surgir espontáneamente de la nada, o de lo que muchos científicos que están en un debate constante y profundo, incluso a nivel filosófico, establecerían que la nada no sería una nada, sino que sería algo preexistente en donde fluyen partículas subatómicas que darían origen o inicio a la primera chispa de la expansión del universo, de la primera energía expansiva del universo. Eso traería ciertas dificultades de análisis, porque estaríamos hablando de que un universo que no tiene una intencionalidad, pero aparentemente una necesidad de surgir de la nada o de algo que llamarían nada, siendo, bueno, hasta uno se enredaría pensando de que la nada es algún tipo de vacío, y que el vacío sí tiene algo y que ese algo siempre estuvo ahí, pero que las evidencias lo que sostienen es que todo surgió en ese primer momento de la expansión del universo, lo que ya anteriormente habíamos mencionado, y a raíz de eso las fuerzas del universo que estarían surgiendo en ese primer instante. Entonces hay una pequeña contradicción, yo lo vería desde el punto de vista una pequeña irracionalidad, sustentar que por necesidad física, por necesidad de algo que era inexistente, surge el universo espontáneamente. Yo, de mi parte, y como muchos otros científicos, aunque no soy cosmólogo, descartaría por completo esa necesidad innecesaria del universo, y esa necesidad surgiendo de una nada que sería algo
donde chocaría inclusive con la terminología y la etimología de lo que se expresa el significado de lo que es la nada. Muchos científicos postulan que la nada es la ausencia de todo, y otros científicos postulan que la nada no existe. Obviamente la nada es un estado que no reconoce ningún parámetro para establecer algo desde esa misma forma de pensar o esa misma idea de lo que podría ser la nada. Obviamente la nada filosófica encierra que es la ausencia de todo, de partículas subatómicas, de tiempo, de espacio, de materia, de energía, de las fuerzas que rigen a la materia y de las constantes cosmológicas que están establecidas en ese proceder de las leyes de la física. Algo que para mí sería irracional. No estableceríamos algo concreto partiendo desde esa primera postura. La segunda postura es el surgimiento, según la mecánica cuántica, de posibles multiversos. Los multiversos son un estado independiente a nuestro universo, surgiendo desde otro estado espacio-temporal. Obviamente es una posibilidad que dice que a raíz del surgimiento de múltiples universos, nosotros surgiríamos en nuestro universo y que ese universo en el cual nosotros pertenecemos establece las leyes de la física, establece la posibilidad de la vida, establece todo lo que nosotros conocemos. Pero la pregunta del millón, la pregunta del millón de dólares sería, ¿hay evidencia empírica de eso? No hay evidencia empírica. Aquellos que promueven esta hipótesis establecen que a raíz de formalismos matemáticos o formalismos probabilísticos analizados incluso en simulaciones de computadora, es posible que existan múltiples universos, pero que nosotros, por lo menos hasta lo que establecemos en el día de hoy, no lo vamos a ver, no lo vemos, no hay prueba empírica. Por ende, eso es una posición en la cual nosotros analizaríamos que sería una posición de fe, una posición que si no hay prueba empírica, y es lo que establece el método científico, el método observacional, el método de replicación de algún fenómeno en la naturaleza, en el universo, entonces si no tenemos eso, estaríamos pasando a tener fe en esa hipótesis. Obviamente yo desde mi parte no dedicaría mi fe a una postura semejante, porque estaríamos preguntándonos quién genera infinitamente esos universos. La espontaneidad, la nada, un vacío cósmico, otras leyes de la física desconocidas. Las leyes de la física que conocemos hoy día tuvieron un inicio, pero esas leyes no. Entonces son múltiples preguntas, fundamentándonos entonces en un infinito desconocido, y no sería tan consistente. La posición cristiana establece que Dios, desde un estado espiritual atemporal, sin ser regido por nada de eso, por ser, como bien explica la teología, el estudio de la posibilidad de la existencia de Dios, es que un ser con gran capacidad y poder, fuera, no regido ni en el tiempo, ni por el tiempo, ni por el espacio, ni las leyes de la física, porque es el originador de eso, dio origen a todo lo que existe y dio origen desde una intencionalidad. Y esa intencionalidad originadora de todo es producto incluso de un proceder inteligente para dar incluso origen a la inteligencia misma, la inteligencia que se nos explica desde la fe y desde la creencia y desde el estudio de esa posibilidad, que no tiene otra explicación que haya sido producto específicamente de un creador inteligente. Otra explicación, aparte de los multiversos, es la que acabo de dar, que es la explicación de la postura cristiana, la postura teísta, que es establecida desde lo que ya expliqué y que podría ser analizada en función de la racionalidad, en función de la posibilidad. Mucha gente le pone un stop, un paro a ese tipo de afirmación o presentación de esa posibilidad,
porque entienden que debe estar sujeta a la parte empírica, a la parte observacional. Pero si nosotros ponemos en una balanza todo lo anteriormente mencionado, los multiversos que no están en la parte empírica ni en la parte observacional, o la necesidad desconocida de un universo saliendo de un estado fuera de intencionalidad, entonces si ponemos en la balanza esas tres posibilidades, hay una consistencia mayor, desde mi punto de vista, de que si hay un ser superior y que ese ser se da a conocer a través de su misma creación, como establece su misma palabra, o sea, la revelación que se le da a la postura cristiana, a la fe cristiana, donde todo lo creado puede ser analizado y estudiado para llevarnos a entender que hay una posibilidad de un ser superior creador de todo. En la parte teológica hay muchas aristas, muchas vías para estudiar el por qué ese ser no se da a conocer en plenitud, pero ya eso sería otro tipo de tema, otro tipo de análisis teológico que nos llevaría a otro programa que posiblemente lo haremos con invitados especiales, teólogos y analistas, científicos incluso reconocidos, que nos van a dar su posición al respecto de por qué ese ser se da a conocer de manera particular y específica, a modo de una metodología que él exige para darse a conocer. Es toda una historia, es todo un proceder. No es algo tan simple para desechar de golpe y porrazo. Pero, claro, hay posturas, hay una cosmovisión, hay una negación en función del mundo escéptico que rechaza de plano la posibilidad de la existencia de un Dios creador o un ser todopoderoso con capacidad ilimitada para crear lo que nosotros hasta el día de hoy hemos podido conocer a través del mundo de la ciencia, del mundo de la cosmología, de la astronomía. Vamos a pasar entonces a algunas afirmaciones o argumentos que soportan la fe cristiana y que establece una gran posibilidad desde las evidencias físicas y cosmológicas, como lo son las constantes cosmológicas, las fuerzas del universo, las cuatro fuerzas del universo que son la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil, y que esas fuerzas están regidas incluso desde formalismos y reconocimientos matemáticos que no serían posibles el origen o surgimiento o la expansión del universo si esas fuerzas físicas fueran diferentes. Y también las constantes cosmológicas, las constantes gravitacionales, las constantes, vamos a decir, de las leyes de la naturaleza, la acción de las partículas, la acción del átomo, la gravedad de los planetas, o sea, un sinnúmero de cosas que están establecidas matemáticamente y que el mundo científico, no el mundo cristiano, sino el mundo científico, les reconocen como el principio antrópico del universo, que a raíz de una constante bien establecida, un ajuste, si se podría decir así, de todas las leyes que convergen en el universo, es que permite que toda la funcionalidad del espacio, del cosmos, se mantenga en un orden establecido, a pesar de que hay acciones en el universo que producen cierto desorden, pero que no se establece que el desorden en sí mismo produce orden, sino que dentro del orden cósmico, dentro del orden establecido de las leyes de la física y de las constantes cosmológicas, se producen actividades en la naturaleza que pueden llevar a un cierto desorden, pero que al final establece una acción en la misma naturaleza para dar origen a otra actividad de la naturaleza.
Por ende, el principio antrópico establece que si uno de estas fuerzas y de estas constantes son variadas incluso mínimamente, muy mínimamente, incluso desde el cálculo de una hebra de un cabello, o sea, de la similitud de una hebra de un cabello, para uno de estos cambios, la vida incluso en nuestro planeta no sería posible. Es algo muy complicado de establecer, que en una de esas fuerzas, si la cosa fuese menor, o sea, si la fuerza de la gravedad fuera 10 veces mayor, o la fuerza nuclear fuerte fuera 5 veces menor, nada de lo que existe sería posible como existe. Obviamente también eso es un análisis que podría ser algo hipotético, pero las leyes matemáticas o los cálculos matemáticos nos presentan algo bien concreto, bien consistente, de que no sería posible la vida en nuestro planeta, ni el devenir del universo fuera como nosotros lo conocemos. Las leyes de la naturaleza no fueran posibles. La vida misma, el desarrollo de ella, no fuera posible, por lo menos como nosotros entendemos. Además, todas las actividades de la naturaleza están interconectadas. Las acciones físicas naturales están conectadas una con otra. O sea, la lluvia cae por unos efectos que hacen que el agua se evapore y esta agua de los mares suba para que caiga nuevamente, etc. Hay un sinnúmero de constantes de la naturaleza que son consecutivas, que no surgen porque sí, al azar, sino que están conectadas para que las cosas se sostengan. La distancia de la luna, para establecer un grado óptimo a la Tierra, y que todas las cosas se soporten a través de eso. La ley de la gravedad. O sea, un sinnúmero de actividades que es imposible uno imaginar que hayan sido producto del azar, o que el azar y la casualidad hayan sido la fuerza generadora de tanto orden en el universo. Entonces, la consistencia en la fe cristiana nos establece que la posibilidad del Dios creador de todo lo que existe haya dado esos ajustes, haya dado esos parámetros, haya establecido finamente, matemáticamente, racionalmente, todas las fuerzas que convergen en el universo para que las cosas fluyan como fluyen. Por eso es completamente racional, es completamente lógico poder pensar en la posibilidad de la existencia de un creador que tiene la potencia, el poder, la capacidad, la inteligencia para organizarlo todo tal y como está. En un próximo programa vamos a invitar a un analista, teólogo y científico que nos va a hablar y nos va a profundizar el por qué está el universo íntimamente conectado, por qué las leyes de la física son tan consistentes, y también por qué hay entropía en el universo, que eso lo hablaremos en una próxima entrega para nuestros amigos que comparten con nosotros en las redes sociales. Nos pueden buscar en YouTube como programa Ciencia y Teología, y en nuestras redes sociales en Facebook, también como Grupo Ciencia y Teología, y en mi blog personal de Facebook, en mi muro personal, como Carlos Veloz. Muchas gracias y nos veremos en una próxima entrega de mi espacio, su espacio, Ciencia y Teología.